No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Deja tu like si te gusta esta historia y comenta desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber dónde está nuestra audiencia global. La luz de la araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre el suelo de mármol de nuestro gran salón de baile. Cada faceta brillaba como lágrimas congeladas en el tiempo. 200 invitados, vestidos de gala, llenaban el espacio. Amigos, familia, colegas. Todos se habían reunido para celebrar 15 años de lo que creían era una felicidad conyugal inmaculada. Yo estaba en el centro de todo, con mi vestido de seda color esmeralda, el mismo que Daniel me había dicho que hacía que mis ojos brillaran como piedras preciosas. Qué ingenua fui al creer que sus cumplidos aún tenían algún significado. La orquesta tocaba suavemente de fondo mientras Daniel alzaba su copa de champán, su sonrisa ensayada resplandeciendo bajo las cálidas luces. A sus 38 años, seguía siendo un hombre increíblemente apuesto, el tipo de persona que acaparaba la atención al entrar en una habitación. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Su esmoquín impecable y su confianza irradiaba como el calor de una hoguera. «Señoras y señores», resonó su voz en la sala, silenciando las conversaciones. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche para celebrar 15 maravillosos años de matrimonio». El público se volvió hacia nosotros, con las copas en alto y los rostros radiantes de expectación. Nuestros hijos, Sofía, de 13 años, y Lucas, de 11, estaban cerca, con sus caras brillando de orgullo por su padre. No tenían ni idea de lo que iba a pasar, ni yo tampoco, en ese momento. Pero entonces, Daniel hizo algo que destrozó mi mundo en 1.000.000 de pedazos irreparables. Se alejó de mí. Sus pasos resonaron en el mármol mientras caminaba hacia la esquina donde estaba ella. Mi mejor amiga de 20 años. Valeria. La bella y rubia Valeria, con su sonrisa perfecta y su vestido de diseñador, que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Valeria, que me había tomado la mano durante mis náuseas matutinas, que era la madrina de Sofía, que había llorado conmigo en el funeral de mi madre. Valeria, que se había estado acostando con mi marido durante quién sabe cuánto tiempo. Daniel se arrodilló delante de ella y sacó una caja de terciopelo que hacía que mi anillo de compromiso pareciera un adorno de una caja de cereales. El diamante del interior atrapó la luz y lanzó arcoíris sobre los rostros atónitos de nuestros invitados. «Valeria», dijo, y su voz se extendió por el ahora silencioso salón de baile. «Eres el amor de mi vida. ¿Te casarías conmigo?» El jadeo que recorrió la multitud fue como un golpe físico. Sentí que mis piernas se doblaban y mi mano instintivamente se aferró a la mesa más cercana para mantenerme en pie. El grito de «¡Papá, no!» de Sofía perforó el aire como un cuchillo, seguido por los sollozos confundidos de Lucas. «¿Pero Valeria?» Valeria sonrió. «Sí», susurró, aunque su voz se escuchó en el silencio mortal. «Sí, Daniel. Me casaré contigo». Mientras él le ponía el anillo en el dedo, mientras se abrazaban ante la atenta mirada de 200 personas horrorizadas y el mundo de mis hijos se desmoronaba, fue entonces cuando los vi. Las puertas principales del salón de baile se habían abierto en silencio y 3 figuras estaban enmarcadas en la entrada, como mensajeros de la justicia. 2 policías uniformados, con el rostro serio y profesional, y entre ellos, un hombre que no veía desde hacía más de una década, el padre de Daniel, Don Herbert. A sus 72 años, Don Herbert seguía siendo una figura imponente, de cabello plateado, impecablemente vestido,
con el tipo de presencia que viene de construir un imperio de $1.000 millones de la nada. Sus ojos grises como el acero recorrieron la sala, observando la escena con la mirada calculadora de un hombre que había destruido a competidores con menos provocación que esta. Daniel todavía estaba de rodillas, todavía sosteniendo la mano de Valeria, cuando notó el repentino cambio en la energía de la sala. Las cabezas giraban, los susurros se hacían más fuertes. Siguió la mirada de los invitados hasta la entrada, y cuando sus ojos se posaron en su padre, el color se le fue de la cara como agua de una presa rota. La copa de champán se le escapó de los dedos a Valeria, rompiéndose contra el suelo de mármol en una explosión cristalina que pareció resonar para siempre. A Daniel se le abrió la boca. Su máscara de confianza finalmente se resbaló para revelar al chico aterrorizado que había debajo. «¡Papá!», susurró, aunque la palabra apenas le salió de los labios. Don Herbert dio un paso adelante, sus pasos medidos y deliberados. Los policías lo flanqueaban, con las manos casualmente apoyadas en sus cinturones. La multitud se abrió como el mar rojo, presintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Y en ese momento, mientras el rostro de mi marido se volvía blanco como la nieve, mientras la mano de Valeria volaba a su garganta en un gesto de puro pánico, mientras mis hijos miraban a su padre y a su abuelo con confusión y miedo, me permití la más pequeña de las sonrisas. La trampa había sido colocada meses atrás. Esta noche, finalmente se cerraría. Pero para entender cómo llegamos a este momento, necesitamos retroceder en el tiempo. Regresar al principio del fin, cuando descubrí por primera vez que mi vida perfecta se había construido sobre cimientos de mentiras y traición. Antes de volver a la historia, haz clic en me gusta si te está gustando el giro de los acontecimientos y comparte este video con tus amigos. No olvides comentar qué crees que pasará después. 3 meses antes, encontré el recibo por accidente. O quizás fue así el destino. Nunca he estado segura. Era un martes por la mañana de marzo, uno de esos días de primavera frescos que prometían calidez, pero que solo entregaban un frío amargo. Estaba buscando apresuradamente nuestros documentos del seguro en la oficina de Daniel, después de que Sofía se había caído de su bicicleta. El corte en su rodilla no era grave, pero el pediatra quería verla para estar seguro. Daniel ya se había ido a trabajar. Se había ido cada vez más temprano últimamente, alegando presión de nuevos clientes en su bufete de abogados. En ese momento, no le di importancia. Después de 15 años de matrimonio, me había acostumbrado a los altibajos de las demandas de su carrera. El recibo estaba escondido entre las páginas de un escrito legal. Un pequeño trozo de papel que podría haber pasado completamente desapercibido si no fuera por el distintivo logo del restaurante, el Rincón de Laurent, el restaurante francés más caro de la ciudad, el tipo de lugar que Daniel y yo solo habíamos visitado 2 veces en todo nuestro matrimonio, ambas para aniversarios importantes. Mis manos temblaron al leer los detalles. Cena para 2, champán, postre. La fecha era del jueves pasado por la noche, el mismo jueves en que Daniel me había llamado para decirme que llegaría tarde por un caso importante y que no volvería a casa hasta después de la medianoche. $400 por una cena. Un jueves por la noche, cuando supuestamente estaba trabajando. Me hundí en su silla de cuero, con el recibo arrugado en mi puño. Mi mente corrió a través de las posibilidades, cada una más dolorosa que la anterior. Quizás fue una cena de negocios. Quizás estaba entreteniendo a un cliente. Quizás había una explicación perfectamente razonable. Pero en lo profundo de mi corazón,
en ese lugar donde las esposas guardan sus peores miedos, ya sabía la verdad. El zumbido de mi teléfono me trajo de vuelta a la realidad. Un mensaje de texto de Valeria. ¿Café más tarde? Necesito hablar de algo importante. Valeria, mi más querida amiga, mi confidente, la mujer que había estado allí en cada momento importante de mi vida adulta. Nos conocimos en la universidad. Nos unimos por sesiones de estudio nocturnas y novios horribles. Y mantuvimos nuestra amistad a través de matrimonios, carreras y la maternidad. Era la hermana que nunca tuve, la amiga que terminaba mis frases y conocía mis secretos. Le respondí rápidamente. Hoy no puedo. Cita con el médico de Sofía. ¿Podemos reprogramar? Claro. Dale un beso a mi ahijada de parte de la tía Vale. Te quiero. Te quiero. Las palabras que alguna vez me trajeron consuelo ahora se sentían como pequeñas dagas, porque en algún lugar de mi alma, una terrible sospecha estaba comenzando a echar raíces. ¿Qué harías si descubrieras una pista de que tu pareja te está siendo infiel? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ver cómo termina esta historia. Conduje a la consulta del pediatra aturdida. Sofía parloteaba en el asiento trasero sobre su próxima obra de teatro escolar mientras yo luchaba por mantener mis manos firmes en el volante. El corte en su rodilla era menor. 3 tiritas y una curita de colores. Pero apenas escuché las instrucciones del médico. Mi mente seguía en la oficina de Daniel, aún sosteniendo ese recibo, aún sintiendo que mi mundo se movía bajo mis pies. Esa noche, esperé a que los niños estuvieran dormidos antes de confrontar a Daniel. Estaba en su estudio, como solía estar en estos días, supuestamente trabajando en expedientes de casos. Pero cuando abrí la puerta, rápidamente minimizó algo en la pantalla ya de su computadora. «Daniel», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. «Necesitamos hablar». Levantó la vista y por un momento vi algo parpadear en su rostro. ¿Culpa? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que podría que haberlo imaginado. ¿Sobre qué, cariño? Usó el cariñoso apodo que me había puesto desde nuestros días de noviazgo, pero ahora se sentía vacío, como un actor recitando un guión. Coloqué el recibo en su escritorio. Esto estaba en tu maletín. Echó un vistazo y vi cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Es una cena de negocios, Ana. Los Vélez, ya sabes, el caso de planificación patrimonial en el que he estado trabajando. ¿El señor y la señora Vélez? Pregunté. ¿La pareja mayor de Connecticut? Sí, sí. No me miró a los ojos. Daniel. La señora Vélez ha estado en un asilo de ancianos durante 6 meses. Tiene demencia. El caso es solo sobre el testamento de su marido. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Las manos de Daniel se movieron hacia su teclado, sus dedos bailando nerviosamente sobre las teclas sin escribir nada. Me reuní con el señor Vélez y su abogado, dijo finalmente. Necesitábamos discutir la estrategia. Era una mentira. Yo lo sabía. Él lo sabía. Y ambos sabíamos que yo lo sabía. Pero seguimos el juego de todos modos, como lo hacen las parejas cuando la verdad es demasiado terrible para admitirla. Está bien, dije en voz baja. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien. Todo está bien, Ana. Solo es estrés del trabajo. Se volvió hacia su computadora, despidiéndome. Deberías dormir un poco. Te ves cansada. Salí de su oficina sintiéndome como una extraña en mi propia casa. El pasillo que alguna vez se sintió cálido y acogedor ahora parecía frío y ajeno. Las fotos familiares adornaban las paredes. Daniel y yo el día de nuestra boda. Niños riendo, reuniones familiares, vacaciones en la playa.
Todo se sentía como evidencia de una vida que quizás nunca había sido real. Me encontré en la habitación de Sofía, observándola dormir. A los 13 años, estaba comenzando a parecerse más a mí. El mismo cabello oscuro, el mismo mentón terco. Pero tenía los ojos de Daniel. Esos ojos castaños profundos que me habían cautivado en la universidad. ¿Heredaría también su capacidad de engaño? La habitación de Lucas era la siguiente. A los 11 años, todavía dormía con su elefante de peluche favorito, el que Valeria le había regalado en su primer cumpleaños. Era una réplica de Daniel en muchos aspectos. Su confianza, su encanto, su facilidad para hacer amigos. Me pregunté si crecería para romper corazones de la misma manera que su padre estaba rompiendo el mío. Esa noche, me quedé despierta mirando al techo mientras Daniel dormía tranquilamente a mi lado. O fingía dormir. Ya no estaba segura de poder notar la diferencia. El hombre que había amado durante 15 años, el padre de mis hijos, la persona en la que había confiado con todo mi corazón, se había convertido en un extraño. Pero la peor parte no era la mentira en sí. Era la creciente certeza de que esto era solo el principio. Mi hermana Clara siempre ha sido la más práctica de las dos. Donde yo tiendo a ver lo mejor de la gente, ella ve el mundo con el pragmatismo lúcido de alguien que ha sido decepcionado demasiadas veces como para contarlas. A sus 41 años, era 2 años mayor que yo e infinitamente más sabia sobre las formas en que la gente podía herirse. Por eso, cuando la llamé la mañana después de encontrar el recibo, no dudó en ofrecer sus servicios. «Lo seguiré», dijo ella, como si estuviéramos discutiendo las compras en lugar de vigilar a mi marido. «Clara, no puedes. Ana, escúchame». Su voz era suave pero firme. «Necesitas saber. No saber te va a consumir. Y tienes a esos niños en quien pensar. Lo que sea que esté pasando, necesitas estar preparada». Tenía razón, por supuesto. El no saber ya me estaba destruyendo. Apenas había dormido, casi no podía comer, y me encontraba saltando cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de texto de Valeria. La mujer que había sido mi amiga más cercana durante 2 décadas, ahora se sentía como una amenaza, aunque no tenía ninguna prueba de nada más que una terrible y creciente intuición. Clara tenía experiencia con este tipo de cosas. Su exmarido la había engañado con su secretaria, un cliché tan doloroso que era casi divertido. Había contratado a un detective privado que le había proporcionado suficiente evidencia para asegurar un acuerdo de divorcio favorable. Había aprendido a ser sospechosa, a buscar las señales que se le habían escapado la primera vez. «¿Y si me equivoco?», pregunté, agarrando mi taza de café como un salvavidas. Estábamos sentadas en mi cocina, la luz de la mañana entrando por las ventanas que Daniel había insistido en instalar durante nuestra última renovación. ¿Y si realmente fue una cena de negocios? Clara extendió la mano por la mesa y me tomó la mano. «Entonces te disculparás con Daniel por dudar de él y tendrás paz mental». «Pero, Ana...» Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «No crees realmente que te equivocas, ¿verdad?». No pude responder porque ella tenía razón. En el fondo, en el lugar donde las esposas guardan sus miedos más oscuros, ya lo sabía. Las noches de trabajo, el repentino aumento de viajes de negocios, la forma en que Daniel había empezado a proteger su teléfono como un secreto de Estado. La distancia que había crecido entre nosotros, tan gradual que apenas la había notado hasta que se convirtió en un abismo. Y Valeria también había ya estado diferente últimamente, más reservada, más evasiva. Cuando le había preguntado sobre su vida amorosa,
Llevaba divorciada 3 años. Se había vuelto vaga y había cambiado de tema. Había cancelado nuestras últimas 3 citas para tomar café, siempre con excusas razonables, pero excusas al fin y al cabo. «Seré discreta», prometió Clara. «Si me equivoco, nadie sabrá que estuve vigilando». Ese jueves, dejé a los niños en la escuela y traté de seguir mi rutina normal. Fui voluntaria en la biblioteca. Fui de compras. Recogí la ropa de la tintorería. Todas las tareas mundanas de una esposa y madre de los suburbios, realizadas con la precisión mecánica de alguien que intenta no pensar en lo que su hermana podría estar descubriendo. Clara me llamó a las 3 en punto. «Ana», dijo, y supe de inmediato por su tono que mis peores miedos estaban a punto de confirmarse. Lo siento mucho». Estaba en el pasillo de los congelados del supermercado, rodeada de la realidad cotidiana de los helados y las pizzas, cuando mi vida implosionó. «Dímelo», susurré. «Está en el Hotel del Río. Habitación 412. Ha estado allí durante 2 horas». Hizo una pausa y pude oír la reticencia en su voz. «Ana, no estás solo». «¿Quién?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Valeria». La palabra me golpeó con fuerza. Me apoyé contra el congelador. El frío se filtraba a través de mi chaqueta y sentí que 20 años de amistad se desmoronaban. Valeria, mi dama de honor, la madrina de Sofía, la mujer que me había sostenido la mano durante el parto, que me había traído sopa cuando tuve gripe, que me había escuchado quejarme de los ronquidos de Daniel y su costumbre de dejar los platos en el fregadero. Valeria, que aparentemente se había estado acostando con mi marido. «¿Cuánto tiempo?». Me las arreglé para preguntar. «Aún no lo sé. Pero, Ana, se veían cómodos juntos, como si esto no fuera nuevo». Terminé la llamada y me quedé allí, en el supermercado, rodeada del caos ordinario de la vida diaria. Y me sentí completamente sola. Una mujer pasó a mi lado con un carrito lleno de comestibles y un niño pequeño. Los adolescentes se reían cerca del pasillo de los refrescos. La vida continuaba a mi alrededor, como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no se hubiera salido de su eje. No recuerdo haber conducido a casa. No recuerdo haber guardado los comestibles, o haber empezado la cena, o haber ayudado a Sofía con su tarea. Me moví por la noche como una sonámbula, siguiendo los movimientos de la normalidad, mientras mi mente se tambaleaba con las implicaciones de lo que había aprendido. Daniel llegó a casa a las 7:30, su hora habitual para una noche no muy tarde. Me besó en la mejilla, el mismo beso perfunctorio que me había dado durante meses, y me preguntó cómo había ido mi día. Le dije que bien. Él me habló de una reunión difícil con un cliente. Nos sentamos a cenar con los niños y hablamos sobre el próximo proyecto de la Feria de Ciencias, de Sofía y el partido de fútbol de Lucas. Éramos un cuadro familiar perfecto, excepto por el adulterio y la traición que se pudrían debajo de la superficie. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me encontré de pie en la puerta de nuestro dormitorio, observando a Daniel prepararse para dormir. Se estaba cepillando los dientes, la misma rutina que había seguido durante 15 años de matrimonio. Pero ahora noté cosas que antes había pasado por alto. La forma en que mantenía su teléfono boca abajo en la mesita de noche, el nuevo perfume que había empezado a usar, la membresía del gimnasio que de repente había renovado después de dejarla caducar durante 2 años. ¿Cuánto tiempo había estado ciega? ¿Cuántas señales había pasado por alto o racionalizado? ¿Ana? La voz de Daniel me sacó de mis pensamientos. Te quedaste mirando. ¿Lo hice? Forcé una sonrisa. Lo siento. Solo pensaba en el horario de mañana. Asintió y se metió en la cama,
acomodándose de lado y dándome la espalda. En cuestión de minutos, su respiración se profundizó al ritmo del sueño. O fingía dormir. Ya no estaba segura de poder notar la diferencia. Me quedé despierta y hasta el amanecer, mirando el techo y planeando mi próximo movimiento. Porque una cosa se había vuelto muy clara en los escombros de mi confianza. No iba a ser la esposa patética que confrontaba a su marido infiel, solo para ser manipulada y desestimada. No iba a ser la mujer que gritaba y lloraba y hacía demandas que solo lo empujarían aún más a los brazos de Valeria. Ibas a ser estratégica, iba a ser inteligente y iban a hacer que ambos pagaran por lo que le habían hecho a mi familia. En esta historia, la protagonista decidió tomar el control. ¿Crees que es una buena idea o debería haberse enfrentado a su marido de inmediato? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el resto de la historia. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Revisé el teléfono de Daniel. Estaba en la ducha, cantando desafinado como lo hacía cuando pensaba que nadie lo estaba escuchando. El sonido que una vez me había encantado ahora se sentía como uñas en una pizarra. Su teléfono se estaba cargando en la mesita de noche y por una vez se había olvidado de ponerlo boca abajo. Mi mano temblaba mientras lo cogía. La pantalla de bloqueo mostraba varias notificaciones. Mensajes de texto de su bufete de abogados, una llamada perdida de su hermano y 3 mensajes de Vale, con emojis de corazón. La contraseña. Probé su cumpleaños, luego el mío, luego el de los niños. Nada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Daniel podría oírlo por encima del agua. Luego, por impulso, probé el cumpleaños de Valeria. El teléfono se desbloqueó. La traición me golpeó como una segunda ola. Había cambiado su contraseña al cumpleaños de Valeria. No el mío, no nuestro aniversario, no el cumpleaños de nuestros hijos, el de ella. Deslicé mi dedo por sus mensajes de texto, cada uno una daga en el corazón. Vale. No puedo esperar a verte esta noche. ¿Habitación 412 de nuevo? Daniel, siempre. Le dije a Ana que tengo una cena con un cliente. Vale. Ella no sospecha nada, ¿verdad? Daniel, no. Es demasiado confiada. A veces creo que se creería cualquier cosa que le dijera. Vale, bien. Me sentí culpable por mentirle ayer sobre el café, pero valió la pena por esas 2 horas en la cama contigo. Daniel, solo faltan 2 meses para la fiesta del aniversario. Después de eso, podemos dejar de fingir. Vale. No puedo esperar a ver su cara cuando me elijas a mí. La fiesta del aniversario. Nuestra fiesta del aniversario. La celebración que yo había estado planeando durante meses, el evento destinado a conmemorar 15 años de matrimonio, se había convertido en su fiesta de salida del armario. Estaban planeando humillarme frente a nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos. Tomé capturas de pantalla de todo. Páginas y páginas de mensajes que se remontaban a 4 meses. 4 meses de mentiras, de reuniones secretas, de ellos riéndose de lo ingenua que era. 4 meses planeando mi humillación pública. La ducha se cerró y rápidamente puse el teléfono donde lo había encontrado, con las capturas de pantalla guardadas de forma segura en una carpeta oculta en mi propio dispositivo. Cuando Daniel salió del baño, con una toalla alrededor de su cintura, yo estaba sentada en mi tocador, aplicándome maquillaje con manos firmes. «Te levantaste temprano», dijo, sin mirarme realmente. No pude dormir. Lo miré a los ojos en el espejo. Sigo teniendo sueños extraños. ¿Sobre qué? El futuro. Me giré para mirarlo, dándole mi sonrisa más brillante.
Nuestra fiesta de aniversario. Tengo la sensación de que será una noche para recordar. Algo parpadeó en su rostro. Culpa, quizás, o emoción por su traición planeada. Estoy seguro de que lo será. Después de que se fue a trabajar, llamé a Clara. Necesito un abogado, dije sin preámbulos. La mejor abogada de divorcios de la ciudad. El dinero no es un problema. Ana, están planeando humillarme en nuestra fiesta de aniversario. Delante de todos los que conocemos. Delante de nuestros hijos. Mi voz era firme, pero por dentro ardía con una furia que nunca antes había sentido. No voy a dejar que eso suceda. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que si Daniel quiere jugar, yo jugaré. Pero voy a ganar. La abogada que Clara me recomendó era una mujer llamada Margarita, socia de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Su reputación era legendaria. Había manejado los divorcios de senadores, celebridades y directores ejecutivos de la lista Fortune 500. Su tarifa de consulta por sí sola era más de lo que la mayoría de la gente gasta en alimentos en un mes. No me importaba. La oficina de Margarita estaba ubicada en el piso 40 de un reluciente rascacielos del centro. Las ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, mientras que las paredes estaban adornadas con obras de arte caras y diplomas. Era más joven de lo que esperaba, de unos 40 y tantos, impecablemente vestida, con el tipo de inteligencia aguda que irradiaba de sus ojos oscuros. «Señora Castillo», dijo, haciéndome un gesto para que me sentara en una de las sillas de cuero, frente a su enorme escritorio. Su hermana mencionó que podría necesitar mis servicios. Le conté todo. El recibo, los mensajes de texto, el plan de la fiesta de aniversario. Le mostré las capturas de pantalla y la vi levantar las cejas ligeramente mientras leía las pruebas. «Esto es bastante condenatorio», dijo finalmente. «Su marido ha sido notablemente descuidado con sus comunicaciones. Eso es bueno para nosotros. ¿Cuáles son mis opciones? Varias. Podríamos solicitar el divorcio de inmediato, pedir órdenes de custodia de emergencia, congelar los activos conjuntos. El procedimiento estándar en casos de adulterio». Se recostó en su silla, estudiándome. «Pero usted no quiere el procedimiento estándar, ¿verdad?» «No», dije con firmeza. «Quiero que paguen por lo que han hecho. Quiero justicia». Margarita sonrió. Y era la sonrisa de un depredador que acababa de detectar a su presa. «Entonces vamos a tener que ser creativos. Dígame, ¿qué sabe sobre las finanzas de la familia de su marido?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Las finanzas de su familia? El padre de su marido es don Herbert, ¿correcto? ¿El multimillonario desarrollador inmobiliario? Sí, pero no se hablan. Están distanciados desde hace más de una década. Distanciados, tal vez, pero no legalmente separados. ¿Conoce los términos del fideicomiso familiar? Negué con la cabeza. Daniel nunca había hablado del dinero de su padre. Don Herbert había construido su imperio de la nada, comenzando con un solo edificio de apartamentos y convirtiéndolo en una dinastía inmobiliaria valorada en miles de millones. Pero había sido un padre distante y exigente, y Daniel se había rebelado contra sus expectativas desde el principio, eligiendo la facultad de Derecho en lugar de la escuela de negocios, la independencia en lugar de la herencia. La brecha se había vuelto permanente cuando Daniel se casó conmigo. Don Herbert había querido que su hijo se casara dentro de su círculo social. Dinero viejo, familias establecidas, el tipo de conexiones que fortalecen los imperios empresariales. La hija de una maestra de clase media no encajaba en el perfil. «Creo que debe tener una conversación con su suegro», dijo Margarita. «Pronto. No querrá verme.
Nunca ha aprobado nuestro matrimonio. Quizás no. Pero sospecho que estará muy interesado en lo que tiene que contarle sobre el comportamiento de su hijo. Se inclinó hacia adelante con una expresión de atención. Señora Castillo, hay algo que debe entender. Esto ya no se trata solo de su matrimonio. Se trata del futuro de sus hijos, de su seguridad financiera y sí, de asegurarse de que las personas que la traicionaron enfrenten las consecuencias de sus acciones. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que a veces la mejor venganza es dejar que las personas se destruyan a sí mismas. Su marido y su amante están planeando humillarla públicamente. ¿Y si los dejamos? ¿Y si los dejamos pensar que están ganando justo hasta el momento en que todo se derrumbe? La idea era peligrosa, arriesgada. Significaba soportar semanas de traición continua, fingiendo ignorancia mientras ellos conspiraban contra mí. Significaba confiar en que la justicia finalmente prevalecería. Pero la alternativa, confrontarlos ahora y librar una batalla de divorcio desordenada, mientras me pintaban como la exesposa amargada, no me atraía en absoluto. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Todo. Registros telefónicos, estados financieros, cuentas de redes sociales, testimonio de testigos. Y lo más importante, esa conversación con don Herbert. Salí de la oficina de Margarita con un sentido de propósito que no había sentido en meses. Por primera vez desde que descubrí el recibo, sentí que tenía algo de control sobre mi situación. Ya no era la esposa ingenua, que confiaba ciegamente mientras su marido planeaba la traición. Era una mujer con un plan. ¿Qué te parece la idea del plan de la protagonista? ¿Crees que le saldrá bien? Comenta tu opinión y no olvides darle me gusta a este video. Si te está gustando esta historia, la finca de don Herbert se encontraba en 50 acres de terreno bien cuidado, en el suburbio más exclusivo de la ciudad. La mansión en sí era un monumento al éxito. Arquitectura georgiana con comodidades modernas, rodeada de jardines que requerían un equipo de jardineros para mantenerse. Había estado allí exactamente 3 veces en 15 años de matrimonio. Una cuando Daniel y yo anunciamos nuestro compromiso, una cuando nació Sofía y una para la fiesta de cumpleaños número 70 de don Herbert. Cada visita había sido tensa e incómoda. Don Herbert me toleraba porque yo era la madre de sus nietos, pero nunca había ocultado su decepción por la elección de esposa de su hijo. Era demasiado común, demasiado ordinaria, demasiado alejada de los círculos sociales que importaban en su mundo, lo que hacía esta visita aún más estresante. Estaba sentada en mi coche fuera de las rejas de hierro forjado, reuniendo valor mientras hablaba por mi teléfono con Margarita. «Recuerde», dijo ella, «no está pidiendo su ayuda. Le está proporcionando información que necesita saber sobre el comportamiento de su hijo. Déjelo sacar sus propias conclusiones sobre qué hacer con ella. Y si no me cree, entonces procederemos con el plan B. Pero, Ana, he investigado a don Herbert a fondo. Es muchas cosas. Exigente, despiadado, implacable. Pero no es estúpido. Y valora la lealtad por encima de casi todo lo demás. Lo que está haciendo Daniel no le sentará bien». Terminé la llamada y presioné el botón del intercomunicador en la puerta. La voz de un mayordomo se escuchó por el altavoz. «La señora Castillo para ver al señor don Herbert», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Hubo una larga pausa. Luego, «Un momento, por favor». La puerta se abrió con precisión mecánica y subí por el sinuoso camino de entrada hacia la mansión. Mis manos sudaban a pesar del aire acondicionado del coche, y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. El propio don Herbert me abrió la puerta. Lo que me sorprendió. Estaba vestido de manera informal para sus estándares. Pantalones de tela de carbón,
y una camisa blanca impecable, sin corbata. A los 72 años, seguía siendo una figura imponente, alto y de hombros anchos con cabello plateado y penetrantes ojos grises que parecían ver a través de la pretensión. «Ana». Dio un paso atrás para dejarme entrar, con la expresión ilegible. «Esto es inesperado. Gracias por verme con tan poca antelación». Me condujo por el vestíbulo hasta su estudio, una habitación en la que nunca antes había estado. Era todo lo que había esperado. Revestimiento de caoba, estanterías del piso al techo, obras de arte caras y ventanas que daban a los galardonados jardines de la finca. Un escritorio enorme dominaba una esquina, su superficie cubierta con pilas ordenadas de papeles y documentos financieros. «Por favor, siéntese», señaló una de las sillas de cuero frente al escritorio. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?» «No, gracias». Me senté en el borde de la silla, con el bolso agarrado en mi regazo como un escudo. Don Herbert se acomodó detrás de su escritorio y me estudió con esos ojos agudos. «Te ves cansada, Ana. ¿Estás bien?» La inesperada amabilidad en su voz me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado si estaba bien? ¿Cuándo fue la última vez que mi propio marido había notado que me veía cansada? «Estoy sobrellevando la situación», dije con cuidado. «¿Y los niños? ¿Están bien?» Sofía está prosperando en la secundaria y Lucas acaba de entrar en el equipo de fútbol selecto. «Bien, bien». Se recostó en su silla. «Supongo que esto no es una visita social. Nunca has visitado sin Daniel antes». Aquí estaba, el momento de la verdad. Respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. «Don Herbert, necesito decirle algo sobre su hijo. Algo que no querrá escuchar». Su expresión no cambió, pero vi cómo su mano se apretaba en los brazos de su silla. «Le escucho», le conté todo. El recibo, los mensajes de texto, el plan de la fiesta de aniversario. Le mostré las capturas de pantalla, viendo cómo su rostro se volvía progresivamente más oscuro mientras leía sobre la traición de su hijo con mi mejor amiga. Cuando terminé, el silencio en la habitación era ensordecedor. Don Herbert se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda mientras miraba sus terrenos perfectamente cuidados. Durante un largo momento, el único sonido fue el tic-tac de un reloj antiguo en la repisa de la chimenea. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?», preguntó finalmente. «Una semana». «¿Y no le has confrontado?» «No». Se giró para mirarme. «¿Por qué no?» Elegí mis palabras con cuidado. «Porque tengo hijos que proteger. Porque un divorcio desordenado no beneficia a nadie excepto a los abogados. Y porque...» Hice una pausa y luego me decidí por la honestidad. «Porque están planeando humillarme públicamente, y creo que deberían enfrentar las consecuencias por ello». Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en sus ojos. «¿Qué quiere de mí, Ana?» «Nada», dije, sorprendiéndonos a carambos. Quería que supiera en qué tipo de hombre se ha convertido su hijo. Lo que está planeando hacerle a la madre de sus nietos. Para que, sea cual sea la decisión que tome mañana, sepa mis razones. Puede hacer con esa información lo que crea correcto». Don Herbert regresó a su escritorio y se sentó pesadamente. Por primera vez desde que lo conocía, parecía tener todos sus 72 años. «Daniel siempre ha sido decepcionante», dijo en voz baja. «Rebelde de niño, desafiante de adolescente, irresponsable de adulto. Pero nunca pensé que fuera cruel». «Es cruel», dije simplemente. «Lo que le están haciendo a Chasiesteendo a Sofía y Lucas. Ellos lo adoran. No tienen ni idea de que su padre está planeando destruir nuestra familia por sus propios deseos egoístas». «¿La fiesta de aniversario es el próximo mes?»,
Dentro de 3 semanas. Don Herbert asintió lentamente, sus dedos tamborileando contra el escritorio. Ana, ¿estás familiarizada con los términos del fideicomiso familiar? No, Daniel nunca lo discutió. Daniel es el beneficiario principal, y todo pasará a tus hijos tras su muerte. Sin embargo, hay condiciones. Cláusulas morales, podrías llamarlas. Disposiciones que me permiten alterar los términos si se exhiben ciertos comportamientos. Sentí una punzada de esperanza. ¿Qué tipo de comportamientos? ¿Adulterio? Abandono de las responsabilidades familiares. Acciones que deshonran el apellido familiar. Su sonrisa era fría como el invierno. Proponerle matrimonio públicamente al amante en la fiesta de aniversario de su esposa ciertamente calificaría. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que si Daniel sigue adelante con este plan suyo, podría encontrarse completamente aislado de la fortuna familiar. El fideicomiso puede reestructurarse para beneficiarlos a ti y a los niños exclusivamente. Las implicaciones me golpearon como un rayo. Daniel siempre había vivido más allá del salario de su bufete de abogados, contando con su eventual herencia para financiar su estilo de vida. Sin acceso al dinero familiar, estaría arruinado financieramente. Me recosté en mi silla, abrumada por el repentino cambio en mis circunstancias. Hace una hora, había sido una esposa traicionada con opciones limitadas. Ahora, era potencialmente la beneficiaria principal de un fideicomiso de $1.000 millones. ¿Por qué me ayuda?, pregunté. La expresión de don Herbert se suavizó ligeramente. Porque en 15 años de matrimonio con mi hijo, has sido una buena esposa y una excelente madre. Porque viniste aquí hoy no para pedir mi ayuda, sino para hacer lo que creíste que era correcto. Y porque... Hizo una pausa. Su voz se volvió más baja. Porque fallé como padre. Crié a un hijo que cree que puede traicionar y humillar a las personas que lo aman sin consecuencias. Es hora de que aprenda lo contrario. ¿Qué pasará ahora? Ahora, vete a casa y finge que esta conversación nunca sucedió. Planifica tu fiesta de aniversario. Sonríe y actúa como la esposa amorosa. Y cuando Daniel y tu amiga revelen sus verdaderos colores frente a todos los que conocen, descubrirán que las acciones tienen consecuencias. Me levanté para irme, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Al llegar a la puerta, don Herbert me llamó. ¿Ana? Sí, los niños, Sofía y Lucas, son bienvenidos aquí en cualquier momento. Independientemente de lo que pase entre tú y Daniel, son mis nietos. Siempre tendrán un lugar en esta familia. Asentí, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme. Mientras me alejaba de la finca, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. La trampa estaba puesta. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que mi marido y mi mejor amiga entraran en ella. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Todas las mañanas me despertaba junto a un hombre que estaba planeando humillarme frente a todos los que me importaban. Todas las noches me sentaba frente a él en la cena, viéndolo sonreír a nuestros hijos, mientras secretamente conspiraba para destruir a su familia. Y todos los días tenía que fingir que no sabía nada. La parte más difícil no fue la traición de Daniel. Ya había procesado ese dolor, superado la ira con Margarita y mi hermana Clara. La parte más difícil fue Valeria. Me llamaba cada pocos días, su voz brillante con falsa amistad, preguntando sobre los preparativos de la fiesta o queriendo hablar sobre cosas triviales. Cada conversación era una tortura. Escucharla reír y bromear sabiendo que se estaba acostando con mi marido, sabiendo que esperaba mi humillación pública. Estoy tan emocionada por la fiesta,
me dijo efusivamente durante una llamada telefónica particularmente dolorosa. Va a ser una noche tan mágica. Siento que algo increíble va a pasar. Estoy segura de que será memorable. Le respondí, con la voz firme, a pesar de la furia que ardía en mi pecho. Te oyes cansada, cariño. ¿Estás bien? La falsa preocupación en su voz me daban ganas de gritar. En cambio, forcé una risa. Solo es el estrés de la planificación de la fiesta. Ya sabes cómo es. Bueno, no te preocupes por nada. Eso va a ser perfecto. Daniel es tan afortunado de tenerte. Después de colgar, me senté en mi cocina y lloré. No de tristeza, sino de pura rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a fingir que se preocupaba por mí mientras me apuñalaba por la espalda? ¿Cómo se atrevía a llamar a mi marido afortunado mientras se lo robaba? Pero me recompuse, me sequé las lágrimas y continué planeando la fiesta que se convertiría en su perdición. La lista de invitados había crecido a 200 personas. Los colegas de Daniel del bufete de abogados, nuestros vecinos, amigos de la universidad, mi familia, la familia de Valeria. Incluso algunos de los socios de negocios de don Herbert habían accedido a asistir, aunque Daniel no sabía que su padre estaría allí. Allí. Le había dicho que don Herbert estaba viajando al extranjero por negocios. El catering estaba arreglado. 5 platos de comida elegante que nadie recordaría después de lo que estaba a punto de suceder. La orquesta estaba reservada, las flores ordenadas, las decoraciones planeadas. Cada detalle perfecto para lo que Daniel y Valeria pensaban que sería su triunfo. Me entregué a los preparativos con una energía maníaca, en parte porque me daba algo en lo que concentrarme, además de mi rabia, y en parte porque quería que todo fuera impecable cuando su mundo se viniera abajo. Los niños ayudaron con una emoción que me rompía el corazón. Sofía diseñó las tarjetas del lugar con una hermosa caligrafía, parloteando sobre lo romántico que era que mamá y papá estuvieran celebrando 15 años de amor. Lucas eligió su traje con la seriedad de un diplomático, orgulloso de ser parte del día especial de sus padres. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me dije a mí misma que era mejor así. Se sorprenderían, pero al menos no pasarían semanas temiéndolo. Aún así, observar su emoción inocente se sentía como tragar vidrio roto. «Mamá», dijo Sofía una tarde mientras estábamos escribiendo invitaciones, ¿crees que algún día tendré un matrimonio como el tuyo y el de papá? Hice una pausa en mi escritura, conteniendo las lágrimas. Espero que tengas algo aún mejor, cariño. Espero que encuentres a alguien que te ame por completo y que nunca te lastime. Pero papá te ama por completo, ¿verdad? Creí que sí, dije en voz baja. Realmente creí que sí. Sofía me miró de forma extraña, quizás percibiendo la tristeza en mi voz, pero no insistió. Los niños son increíblemente resilientes, pero también son perceptivos. Sospeché que ambos niños sentían la tensión en nuestra casa, incluso si no podían identificar su origen. Daniel, mientras tanto, estaba prácticamente radiante de anticipación. Había estado trabajando hasta tarde con aún más frecuencia, supuestamente manejando los últimos preparativos del caso antes de tomarse un tiempo libre para la fiesta. Yo sabía que en realidad estaba pasando esas horas con Valeria, probablemente planeando su gran gesto romántico. También había sido inusualmente atento conmigo, lo que fue quizás la parte más cruel de todas. Las flores aparecieron en mi mesita de noche. Un vino caro con la cena, besos suaves de buenas noches. Me di cuenta con una lucidez enfermiza de que estaba aliviando su culpa siendo un mejor marido en las semanas previas a planear dejarme. «Has sido tan dulce últimamente», le dije una noche mientras me frotaba los hombros, mientras yo trabajaba en los preparativos de la fiesta.
Me recuerda a cuando éramos novios. Te mereces dulzura, respondió, con sus manos suaves en mi cuello. Sé que he estado distraído con el trabajo últimamente. Quiero asegurarme de que sepas cuánto significas para mí. La mentira salió de su boca tan suavemente que casi creí que lo decía en serio, casi. La fiesta va a ser hermosa, continuó. Te has superado con la planificación. Quiero que sea perfecta. Una noche que nunca olvidaremos. Lo será, dijo, y escuché la certeza en su voz. Confía en mí, Ana. Será una noche que lo cambiará todo. Si tan solo supiera lo acertado que estaba. 3 días antes de la fiesta, Clara vino a Pona a ayudar con los preparativos finales. Estábamos solas en la cocina, envolviendo los recuerdos de la fiesta, cuando finalmente hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Estás segura de este plan?, dijo en voz baja. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Podríamos confrontarlos en privado, manejar esto a través de los tribunales. Le puse unas cintas a una pequeña caja de bombones, con más fuerza de la necesaria. Quieren humillarme públicamente. Quieren destruir a nuestra familia frente a todos los que conocemos, incluidos los niños. ¿Por qué deberían salirse con las suyas sin consecuencias? Porque eres mejor que ellos. Quizás. Pero también ya no soy la chica buena que pone la otra mejilla. Lo miré a los ojos a través de la mesa. Hicieron su elección clara. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Ella asintió, aunque pude ver la preocupación en su expresión. ¿Y qué pasa con Sofía y Lucas? Esto los va a traumatizar. Lo que Daniel está planeando hacer los va a traumatizar. Al menos de esta manera, verán que las acciones tienen consecuencias. Aprenderán que no puedes simplemente lastimar a las personas sin pagar un precio. ¿Y si algo sale mal? Si don Herbert no cumple, si la policía no aparece, si... entonces yo lo manejaré. Terminé de envolver el favor y busqué otra caja. Pero Clara, he pasado 15 años siendo la esposa perfecta de Daniel. Solidaria, confiada, nunca cuestionando, nunca exigiendo demasiado. ¿Y a dónde me llevó eso? Él cree que soy tan patética que me quedaré allí y sonreiré mientras le propone matrimonio a otra mujer en mi propia fiesta de aniversario. No eres patética. No, no lo soy. Y es hora de que Daniel lo aprenda. Si fueras la protagonista, ¿habrías mantenido el plan o habrías preferido un enfrentamiento privado? Comenta tu opinión y no te olvides de suscribirte para más historias increíbles. La noche antes de la fiesta, no pude dormir. Yacía en la cama junto a mi marido, escuchando su respiración tranquila, y pensaba en todo lo que estaba a punto de cambiar. Para mañana por la noche, nuestro matrimonio habría terminado. Las vidas de nuestros hijos se habrían puesto patas arriba. La rutina cómoda que habíamos construido durante 15 años se habría hecho añicos. Pero quizás eso era lo mejor. Quizás era hora de dejar de vivir una mentira. Salí de la cama y caminé por nuestra casa, mirándola con nuevos ojos. Las fotos familiares que adornaban el pasillo, ¿querrían Sofía y Lucas conservarlas? ¿O serían demasiado dolorosas? ¿Los muebles que habíamos elegido juntos, me los llevaría a mi nuevo hogar? ¿O tendrían demasiados recuerdos? En la habitación de Sofía, observé a mi hija dormir y le prometí en silencio que, pasara lo que pasara mañana, la protegería a ella y a su hermano. Superaríamos esto. Todos lo haríamos. De vuelta en mi propio dormitorio, me paré en la ventana mirando el jardín que Daniel y yo habíamos plantado juntos en nuestro primer año de matrimonio. Las rosas estaban floreciendo, sus pétalos perfectos a la luz de la luna. Mañana todo sería diferente, pero esta noche, por solo unas horas más, podía fingir que todavía éramos la familia feliz que una vez habíamos sido.
Volví a la cama y cerré los ojos, sabiendo que sería la última noche que dormiría junto a mi marido. Mañana llegaría el ajuste de cuentas. El salón de baile parecía sacado de un cuento de hadas. Miles de rosas blancas caían en cascada de los jarrones de cristal, su perfume mezclándose con el aroma de las velas caras. La orquesta afinaba sus instrumentos mientras los camareros con uniformes impecables disponían copas de champán en bandejas de plata. Todo era perfecto, hasta el más mínimo detalle. Yo estaba en el centro de todo, con el vestido de seda esmeralda que Daniel había elogiado tantas veces, y me sentía como una actriz que se prepara para la actuación de su vida. En 3 horas, 200 invitados llenarían el espacio. En 4 horas, mi marido le propondría matrimonio a mi mejor amiga frente a todos los que conocíamos. Y en 5 horas, su mundo se vendría abajo. «Estás preciosa, mamá», dijo Sofía, ajustándose su propio vestido, una versión junior del mío en color rosa pálido. A los 13 años, estaba empezando a mostrar destellos de la mujer en la que se convertiría, y mi corazón se encogió sabiendo que esta noche le robaría parte de su inocencia. «Gracias, cariño». Le acaricié el cabello, memorizando el momento. «Tú también estás preciosa». Lucas apareció con su diminuto esmoquín, el cabello peinado hacia atrás con más gel de lo estrictamente necesario. «¿Me veo mayor?», preguntó seriamente. «Como tú, papá, mayor», le aseguré, enderezándole la pajarita. «Tu padre estará muy orgulloso». Daniel salió del baño, ajustándose los gemelos. Se veía increíblemente apuesto con su esmoquín negro, su cabello oscuro perfectamente peinado, su sonrisa confiada y radiante. Mirándolo, era difícil creer que este era el mismo hombre que había estado traicionando sistemáticamente a nuestra familia. «¿Lista para nuestra gran noche?», preguntó, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura por detrás. Me recosté contra él, sintiendo su calidez, su familiar colonia, la sólida presencia en la que había confiado durante tantos años. «Lista como nunca. Va a ser perfecto, Ana. Lo prometo». Si tan solo supiera lo que había planeado para su definición de perfecto. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 en punto. Me paré junto a Daniel en la fila de recepción, aceptando felicitaciones y buenos deseos de amigos y familiares. Todos comentaron lo hermosa que era la fiesta, lo felices que nos veíamos, lo inspirador que era ver a una pareja todavía tan enamorada después de 15 años. Valeria llegó elegantemente tarde, deslumbrante con un vestido rojo que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Me besó en la mejilla, su perfume abrumador, su sonrisa radiante de anticipación. «Ana, estás absolutamente deslumbrante», exclamó. «Y esta fiesta es como algo de una revista». «Gracias», respondí, con la voz firme. Quería que todo fuera perfecto para esta noche. «Oh, lo será», dijo ella, con los ojos brillando de secretos. «Tengo la sensación de que esta será una noche que ninguno de nosotros olvidará». Daniel apareció a mi lado deslizando su brazo alrededor de mi cintura mientras extendía su otra mano a Valeria. «Vale, llegaste. Te ves increíble». «Gracias», dijo ella casi ronroneando. Sus dedos se detuvieron en los suyos un momento demasiado largo. No me lo perdería por nada del mundo. Los vi mirarse, y por una fracción de segundo, sus máscaras se deslizaron. El calor entre ellos era palpable, el conocimiento íntimo de amantes que se habían estado escondiendo durante meses. Luego recordaron dónde estaban, recordaron a su público. Y la máscara volvió a su lugar. «Debería mezclarse», dijo Valeria alegremente. «Pero guárdame un baile para más tarde, Daniel». «Siempre», respondió. Y me dieron ganas de abofetearlos a galambos.
La noche transcurrió con una normalidad dolorosa. Cócteles y conversación, risas y música, el ritmo cómodo de una fiesta exitosa. Yo interpreté mi papel a la perfección. La anfitriona amable, la esposa amorosa, la mujer que celebra 15 años de felicidad conyugal. Pero bajo la superficie, estaba contando los minutos hasta que todo cambiara. A las 8:30, me disculpé y me escabullí al baño de mujeres, sacando mi teléfono para ver si había mensajes. Había 3 mensajes esperándome, de Margarita Solís. Todo está en su lugar. La policía llegará a las 9:15 en punto. De Clara. Don Herbert acaba de llegar. Está en posición junto a la entrada trasera. De un número desconocido. Soy el detective Morales. Estaremos en la entrada principal exactamente a las 9:15. ¿Estás lista? Escribí una respuesta rápidamente. Lista. Mis manos temblaban mientras volvía a guardar mi teléfono en mi bolso. Esto era todo. En 45 minutos, mi plan cuidadosamente orquestado triunfaría brillantemente o fracasaría estrepitosamente. Volví a la fiesta y encontré a Daniel en el bar, contando una historia que hacía reír a sus colegas. Se veía tan seguro, tan cómodo, tan seguro de que todo iba de acuerdo a su plan. Valeria estaba cerca, su atención completamente enfocada en él, prácticamente radiante de anticipación. A las 9 en punto, Daniel levantó la mano para silenciar a la multitud. Señoras y señores, si me permiten un momento. Las conversaciones se apagaron. Los rostros se volvieron hacia nosotros con expectación. Sentí a Sofía y Lucas moverse más cerca de mí, sus pequeñas manos encontrando las mías. La orquesta se calló. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar 15 maravillosos años de matrimonio, comenzó Daniel. Su voz se extendía fácilmente por el salón de baile. Me miró directamente, su sonrisa cálida y aparentemente genuina. Ana, has sido la esposa más increíble, la madre más asombrosa, la mujer más fuerte que he conocido. La multitud murmuró su aprobación. Alguien en la parte de atrás gritó, «¡Por ellos!». Pero entonces, Daniel hizo algo que me heló la sangre. Se alejó de mí. Sin embargo, continuó. Su voz se hizo más fuerte. Esta noche no se trata solo de celebrar el pasado. Se trata de reconocer el futuro. Murmullos confusos recorrieron la multitud. Vi a mi hermana Clara cerca del fondo de la sala, su rostro tenso de preocupación. La mano de Sofía se apretó en la mía. Daniel caminó por el suelo de mármol, sus pasos resonando en el salón de baile de repente silencioso. Se detuvo frente a Valeria, quien intentaba parecer sorprendida, pero fallaba miserablemente. «A veces», dijo Daniel, su voz llegando a cada rincón de la sala, «la vida te da una segunda oportunidad para ser feliz. A veces descubres que la persona con la que debías estar estuvo a tu lado todo el tiempo». Los jadeos de la multitud eran audibles ahora. Escuché a alguien susurrar. «¡Oh, Dios mío! ¿De verdad están haciendo esto?». Vi el rostro de mi madre, conmocionado y horrorizado. Vi a los colegas de Daniel intercambiar miradas desconcertadas. Sofía comenzó a llorar. Daniel se arrodilló delante de Valeria, sacando la caja de terciopelo que había visto en las fotos de su teléfono. El diamante del interior atrapó la luz y arrojó arcoíris sobre los rostros atónitos de nuestros invitados. «Valeria», dijo, con la voz fuerte y clara, «eres el amor de mi vida. ¿Te casarías conmigo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, de alegría, no de vergüenza, mientras miraba al hombre arrodillado ante ella. «Sí»,
susurró, aunque su voz se escuchó en el silencio absoluto. Sí, Daniel, me casaré contigo. Mientras él le ponía el anillo en el dedo, mientras se abrazaban ante la atenta mirada de 200 personas fascinadas y horrorizadas, sentí una extraña sensación de calma instalarse en mí. Lo peor había sucedido. La humillación pública estaba completa. Mis hijos acababan de ver a su padre destruir a nuestra familia por otra mujer. Pero no tenían ni idea de lo que vendría después. Las puertas principales del salón de baile se abrieron con una sincronización perfecta, y 3 figuras entraron en la entrada. 2 policías uniformados, con el rostro serio y profesional. Y entre ellos, Don Herbert. A sus 72 años, el padre de Daniel acaparaba la atención a donde quiera que fuera. Esa noche, vestido con un esmoquín impecablemente hecho a medida con su cabello plateado, perfectamente peinado, parecía un ángel vengador. Sus ojos grises como el acero recorrieron la sala, observando la escena con la mirada calculadora de un hombre que había construido un imperio, leyendo situaciones rápidamente y actuando con decisión. El murmullo que recorrió la multitud fue eléctrico. Todos sabían quién era Don Herbert, incluso si nunca lo habían conocido. Su foto había estado en la portada de revistas de negocios durante décadas. Daniel todavía estaba ya de rodillas, todavía sosteniendo la mano de Valeria, cuando notó el cambio en la energía de la sala. Las cabezas giraban. Los susurros se hacían más fuertes. Siguió la mirada de los invitados hasta la entrada, y cuando sus ojos se posaron en su padre, el color se le fue de la cara como agua de una presa rota. La copa de champán se le escapó de los dedos a Valeria, rompiéndose contra el suelo de mármol en un sonido que pareció resonar para siempre. Daniel se puso de pie lentamente. Su máscara de confianza finalmente se deslizó para revelar al chico aterrorizado que había debajo. «Papá», susurró, aunque la palabra apenas le salió de los labios. Don Herbert dio un paso adelante. Sus pasos medidos y deliberados. Los policías lo flanqueaban. Su presencia le daba peso a lo que estaba a punto de suceder. La multitud se abrió como el mar rojo, presintiendo que algo trascendental estaba pasando. «Hola, hijo», dijo Don Herbert. Su voz se extendió fácilmente por el salón de baile silencioso. «Felicidades por tu compromiso. Aunque tengo que decir que el momento es interesante». La boca de Daniel se abrió y se cerró como un pez boqueando por aire. La mano de Valeria voló a su garganta, su rostro pálido bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado. «No te esperaba», se las arregló para decir Daniel. «Estoy seguro de que no». La sonrisa de Don Herbert era afilada como una cuchilla. «Pero hay muchas cosas que no esperabas esta noche, ¿verdad?». Sacó un grueso sobre de su chaqueta. «Daniel, ¿sabes qué es esto?». Daniel negó con la cabeza, aparentemente mudo. «Este es el fideicomiso familiar revisado. Verás, el fideicomiso siempre ha contenido ciertas cláusulas morales, disposiciones que me permiten alterar los términos si el beneficiario principal se involucra en un comportamiento que deshonra el apellido familiar». La voz de Don Herbert se volvió fría. «Humillar públicamente a tu esposa e hijos en tu propia fiesta de aniversario ciertamente califica». Las implicaciones golpearon a Daniel como un golpe físico. Lo vi tambalearse ligeramente, su rostro pasando de pálido a verde. «A partir de esta noche», continuó Don Herbert, «ya no eres el beneficiario principal del fideicomiso familiar Castillo. Ese honor ahora pertenece a tu esposa e hijos, las personas que has elegido traicionar y humillar». «Papá, por favor». «Además», dijo Don Herbert, su voz cortando la súplica de Daniel,
He hecho que mis contadores investiguen tus finanzas. ¿Sabías que tus tarjetas de crédito conjuntas han sido utilizadas extensamente por la señorita Valeria aquí? Tratamientos de spa, compras, cenas caras, todo cargado a cuentas a las que ella no tenía derecho legal a acceder. El rostro de Valeria se puso blanco. Yo no... Daniel dijo que estaba bien. Aparentemente, respondió don Herbert. Pero usar las cuentas financieras de otra persona bajo pretextos falsos tiene un término legal. Se llama fraude. Fue entonces cuando el policía dio un paso adelante. Valeria Sterling, dijo uno de ellos, con la voz oficial y severa. Estás bajo arresto por fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. No, Valeria gritó retrocediendo de los oficiales. Esto es una locura. Daniel, diles que me diste permiso. Pero Daniel estaba mirando a su padre. Su rostro era una máscara de horror absoluto. Papá, por favor, podemos resolver esto. Cancelaré el compromiso. Iré a terapia. Yo... Es demasiado tarde para eso, dijo don Herbert en voz baja. Hiciste tu elección, Daniel. Elegiste traicionar a las personas que más te amaban. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Los policías avanzaron y Valeria intentó correr. Dio unos 3 pasos con sus tacones de aguja antes de que uno de ellos la agarrara del brazo. Mientras le leían sus derechos, su fachada perfectamente peinada, finalmente, se agrietó por completo. «Todo esto es culpa de Ana», chilló, señalándome con su mano libre. «Ella planeó esto. Ella nos tendió una trampa». Por primera vez desde que el caos comenzó, todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Yo estaba allí, con mi vestido esmeralda, mis hijos abrazados a mis costados, y me encontré con la mirada de cada persona en ese salón de baile. Sí, dije simplemente. Lo hice. La admisión envió otra ola de murmullos a través de la multitud, pero yo no había terminado. Durante 4 meses, mi marido y mi mejor amiga han estado teniendo una aventura, dije. Mi voz se extendió claramente por la sala silenciosa. Durante 4 meses, han estado planeando humillarme a mí y a mis hijos en esta fiesta, nuestra fiesta de aniversario. Pensaron que yo era demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado estúpida para ver lo que estaba sucediendo justo debajo de mis narices. Miré directamente a Daniel, que me miraba como si fuera una extraña. Se equivocaron. Valeria seguía gritando mientras los policías la llevaban hacia la puerta. Su voz resonaba en las paredes de mármol. «Lo amo. Nos amamos. No pueden destruir el amor». «¿Amor?», le grité, mi voz cortando su histeria. El amor no implica destruir las vidas de niños inocentes. El amor no implica traicionar a las personas que más confían en ti. Lo que ustedes dos tenían no era amor. Era egoísmo y crueldad disfrazados de romance. El salón de baile se quedó en silencio, excepto por el sonido de los tacones de Valeria contra el mármol mientras la escoltaban. Daniel se quedó solo en el centro de la sala. Su esmoquín perfecto de repente parecía un disfraz, su fachada de confianza completamente destrozada. «Ana», dijo. Su voz apenas un susurro. Lo siento mucho». «Lo sé», le respondí. «Pero el lo siento no deshace lo que le has hecho a nuestros hijos. El lo siento no borra 4 meses de mentiras y traición. El lo siento no les devuelve a Sofía y Lucas su inocencia o su confianza en su padre». Don Herbert se acercó, poniendo una mano suave en mi hombro. «Ana, los niños son bienvenidos a quedarse en la finca esta noche, si prefieren no ir a casa». Miré a Sofía y Lucas, ambos llorando pero tratando de ser valientes. «¿Qué piensan?», les pregunté en voz baja.
¿Quieren ir a la casa del abuelo? Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Podemos llevar a Poma Elefante?, le preguntó a Lucas, refiriéndose a su querido animal de peluche. Claro que sí, le aseguré. Mientras nos preparábamos para irnos, Daniel dio un paso hacia nosotros. Ana, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar, dije con firmeza. Hiciste tu elección, Daniel. Elegiste a Valeria en lugar de a tu familia. Elegiste tus propios deseos egoístas en lugar del bienestar de tus hijos. Los niños necesitan a su padre. Necesitan un padre que los ponga en primer lugar. Necesitan un padre que no destruya su sentido de seguridad por su propia gratificación. Abracé a Sofía y Lucas. Puedes verlos cuando el divorcio sea definitivo, cuando se establezcan los acuerdos de custodia. Pero ahora mismo necesitan estar en un lugar seguro. Don Herbert había estado callado durante este intercambio. Pero ahora habló. Daniel, debes saber que he hablado con los socios de tu bufete de abogados. No están contentos con el escándalo. Los cargos criminales contra tu prometida no reflejan bien la reputación del bufete. El golpe final. El rostro de Daniel pasó de pálido a gris cuando las implicaciones completas lo golpearon. Desheredado, su carrera en peligro, su reputación en ruinas, sus hijos traumatizados, su esposa perdida para siempre. Ana, dijo por última vez, con la voz quebrada. Te amo. Siempre te he amado. Lo miré, por lo que sabía que sería la última vez como su esposa. Si eso es lo que llamas amor, Daniel, entonces estoy mejor sin él. Don Herbert nos acompañó hacia la salida trasera, lejos de los invitados restantes que todavía estaban procesando lo que habían presenciado. Al llegar a la puerta, me giré para echar un último vistazo al salón de baile. Las rosas seguían perfectas, sus pétalos intactos por el drama que se había desarrollado. El cristal aún brillaba, el mármol aún resplandecía, pero todo lo demás había cambiado para siempre. Daniel se quedó solo en el centro de la sala, rodeado de los restos de la vida que había decidido destruir. Algunos de los invitados se iban, sus rostros conmocionados e incómodos. Otros se quedaron, quizás esperando más drama o simplemente demasiado atónitos para moverse. ¿Están listos?, preguntó don Herbert suavemente. Asentí, tomando las manos de mis hijos. Estamos listos. Mientras salíamos al aire fresco de la noche, Sofía me miró con las mejillas bañadas en lágrimas. «Mamá, ¿tú y papá se van a divorciar?» «Sí, cariño, nos vamos a divorciar. ¿Es por lo que hizo esta noche?» Dejé de caminar y me arrodillé para estar a la altura de los ojos de ambos niños. «Sofía, Lucas, lo que su padre hizo esta noche estuvo mal. El matrimonio se supone que es sobre el amor y el compromiso y poner a la familia en primer lugar. Su padre se olvidó de esas cosas. Y ahora nuestra familia tiene que cambiar». «¿Todavía lo veremos?», preguntó Lucas, con voz pequeña. «Claro que sí. Todavía es su padre, y los quiere mucho. Esto es entre su padre y yo. No es su culpa, y no cambia cuánto los queremos los dos». «¿Pero tú estás triste?», observó Sofía. «Sí, estoy triste. Pero también estoy orgullosa de nosotros. Estaremos bien. Nos cuidaremos el uno al otro, y construiremos un nuevo tipo de familia. Diferente, pero todavía llena de amor». Don Herbert había estado esperando pacientemente durante esta conversación, pero ahora se aclaró la garganta suavemente. «Si me lo permiten», dijo, «quiero que sepan que siempre tendrán un lugar en esta familia. Lo que Daniel hizo esta noche no cambia el hecho de que Sofía y Lucas son mis nietos, y Ana ha sido más una hija para mí de lo que Daniel ha sido un hijo». La inesperada amabilidad en su voz casi rompió mi compostura. «Gracias», susurré. Mientras caminábamos hacia el coche de don Herbert,
Sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. Lo peor había sucedido y lo habíamos superado. La traición de Daniel y Valeria estaba a la vista. Sus planes habían salido mal espectacularmente y se había hecho justicia. Y lo que es más importante, mis hijos habían visto que las acciones tienen consecuencias, que las personas que lastiman a otros no se escapan ilesas. Habían aprendido que su madre no era débil o ingenua. Era lo suficientemente fuerte como para luchar por ellos cuando más importaba. Detrás de nosotros, el salón de baile brillaba con una luz cálida, el escenario perfecto para lo que debería haber sido una celebración de amor y compromiso. En cambio, se había convertido en el escenario del final de un matrimonio y el comienzo de algo nuevo. Mientras el coche de don Herbert se alejaba del lugar, Sofía me tomó de la mano. «¿Mamá? ¿Sí, cariño? Estoy orgullosa de ti», Lucas asintió solemnemente. «Yo también. Fuiste muy valiente esta noche». Les apreté las manos y sonreí entre mis lágrimas. «Todos vamos a ser valientes a partir de ahora. Vamos a ser valientes y fuertes y honestos el uno con el otro. Y vamos a ser felices. ¿Lo prometes?», preguntó Sofía. «Lo prometo». Y por primera vez en 4 meses, lo decía completamente en serio. Este es el final de esta increíble historia. Pero no olvides que puedes tener finales felices también. Suscríbete al canal para ver cómo termina su vida. Deja un like si te conmovió esta historia y coméntanos qué fue lo que más te impactó. La casa que don Herbert nos compró era más pequeña que la mansión que Daniel y yo habíamos compartido, pero era nuestra, verdaderamente nuestra. La luz llenaba cada habitación y la risa volvía a sonar en los pasillos. Sofía Sase había pintado su dormitorio de un suave color lavanda, mientras que Lucas había elegido un azul intenso con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo. Yo estaba en la cocina haciendo el desayuno cuando llegó el periódico, doblado ordenadamente en nuestra puerta principal. El titular me llamó la atención de inmediato. La licencia de abogado local suspendida tras escándalo de fraude. El artículo era breve pero condenatorio. El bufete de abogados de Daniel había rescindido su asociación tras la condena de Valeria por fraude con tarjeta de crédito. El colegio de abogados había suspendido su licencia en espera de una investigación completa. Su reputación, construida a lo largo de 15 años de práctica, estaba en ruinas. Valeria Pumuku había sido sentenciada a 18 meses de prisión y se le había ordenado pagar la restitución completa. El artículo mencionaba que había intentado alegar que los cargos tenían motivaciones políticas, parte de un plan de venganza de una exesposa vengativa. El juez no se había dejado impresionar. Doblé el periódico y lo dejé a un lado sin leer el resto. Su caída era total, pero ya no me producía placer. Se había hecho justicia, y eso era suficiente. Sofía apareció en la cocina, ya vestida para la escuela, con el cabello recogido en una pulcra cola de caballo. A los 14 años se estaba volviendo más independiente, más segura de sí misma. Las sesiones de terapia a las que todos habíamos asistido la habían ayudado a procesar el trauma de esa noche. «Buenos días, mamá», dijo, besándome la mejilla. «Huecos ricos. Panqueques de arándanos. Tus favoritos». Lucas bajó las escaleras a toda prisa, con la mochila colgada de un hombro, sus tacos de fútbol en la mano. Había crecido 3 pulgadas en 6 meses, y finalmente era más alto que algunos de sus compañeros de equipo. «¿Puedo comer en el coche?», preguntó, agarrando un panqueque del plato. «El entrenador quiere que lleguemos temprano para un entrenamiento extra. Siéntate y come correctamente», le dije con firmeza. «El fútbol es importante, pero el desayuno es más importante». Gruñó, pero se sentó.
metiéndose bocados de panqueque en la boca con el entusiasmo de un niño de 12 años en crecimiento. ¿Todavía vamos a cenar a casa del abuelo el domingo?, preguntó Sofía. Claro, va a hacer su famosa lasaña. Don Herbert se había convertido en un pilar de nuestras vidas. El abuelo que nunca había tenido la oportunidad de ser cuando Daniel controlaba la relación. Recogía a los niños de la escuela 2 veces por semana. Asistía a cada partido de fútbol y obra de teatro escolar. Se había convertido en uno de mis asesores más cercanos mientras navegaba por la maternidad soltera. El divorcio se había finalizado hacía 3 meses. A Daniel se le había requerido asistir a terapia y a clases para padres antes de que se le restituyeran sus derechos de visita supervisada. Ahora veía eso. Los niños cada 2 fines de semana. Su relación sanando lentamente del daño que había causado. Había intentado reconciliarse conmigo varias veces, apareciendo en la casa con flores y disculpas. Pero la confianza se había ido, destrozada sin posibilidad de reparación. El hombre que podía planear humillarme a mí y a nuestros hijos tan públicamente no era alguien a quien pudiera volver a amar. ¿Mamá? Lucas levantó la vista de sus panqueques. Los padres de Tyler también se están divorciando. Me preguntó si se vuelve más fácil. Me senté a su lado, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí se vuelve más fácil, pero que es diferente. Por ejemplo, ya no tenemos noches de juegos familiares con papá, pero tenemos noches de películas solo nosotros. Y el abuelo ahora viene a mis partidos, lo cual es genial. Y le dije, agregó Sofía, que a veces los padres creen que quieren cosas diferentes, pero es mejor para todos ser honestos al respecto. Miré a mis hijos, estas personas notables y resilientes que habían sobrevivido a la traición de su padre y habían salido más fuertes. Ahora entendían que el amor significaba compromiso, honestidad y poner a la familia en primer lugar. Entendían que las acciones tienen consecuencias, pero también que la curación es posible. Estoy orgullosa de ambos, dije, por cómo han manejado todo, por cómo se han apoyado mutuamente, por cómo han crecido. Lo aprendimos de ti, dijo Sofía simplemente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. De Don Herbert. Ana, ¿estarías libre para almorzar hoy? Hay algo que me gustaría discutir contigo. Le respondí. Claro. ¿Todo bien? Más que bien. Tengo una propuesta para ti. Después de dejar a los niños en la escuela, me reuní con Don Herbert en su restaurante favorito. No el Rincón de Laurent, que había perdido permanentemente mi negocio, sino un pequeño bistró en el centro, que servía un excelente café y no tenía recuerdos dolorosos. Ya estaba sentado cuando llegué, leyendo lo que parecían documentos legales. A sus 73 años, seguía siendo tan agudo como siempre. Su cabello plateado perfectamente peinado. Su presencia imponía respeto a todos en la sala. Ana se levantó para saludarme, besándome la mejilla. «Te ves maravillosa». «Feliz. Soy feliz», me di cuenta al decirlo. Por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz. «Bien». Eso es lo que esperaba escuchar. Hizo un gesto para que me sentara. Tengo algo que discutir contigo. Don Herbert, si esto es sobre dinero, no se trata de caridad, dijo con firmeza. Se trata de negocios. Tengo 73 años, Ana. Construí un imperio, pero no viviré para siempre. Necesito a alguien en quien confíe para ayudar a administrar la fundación. Alguien que entienda lo que significa luchar por las personas que no pueden luchar por sí mismas. Lo miré fijamente. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. La Fundación Castillo necesita una directora de servicios familiares, alguien que pueda supervisar nuestras iniciativas para mujeres y niños en crisis. El salario es sustancial
El trabajo es significativo y estarías ayudando a personas que se enfrentan a situaciones similares a las que has pasado. La oferta me dejó sin aliento. Don Herbert, me siento halagada, pero no tengo experiencia. Tienes la cualificación más importante. Entiendes lo que significa luchar por tus hijos cuando las probabilidades están en tu contra. Entiendes lo que se necesita para reconstruir tu vida después de una traición. Eso vale más que cualquier título de negocios. Lo pensé de verdad. Durante 15 años había sido la esposa de Daniel, un papel que me había definido por completo. Luego había sido la esposa traicionada, la víctima que buscaba justicia. Ahora tenía la oportunidad de ser algo completamente diferente. Una mujer que usaba su experiencia para ayudar a otros. ¿También estaría Coay ayudando a mujeres como Valeria?, pregunté. ¿Mujeres que toman decisiones terribles? Todos merecen una segunda oportunidad, Dana. Incluso Valeria, cuando salga de prisión, necesitará ayuda para reconstruir su vida. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte como para ayudar a personas que quizás no lo merezcan? Pensé en Valeria, sentada en una celda de prisión. Su vida perfecta destruida por su propia avaricia y malas decisiones. Pensé en Daniel, solo en un pequeño apartamento, su carrera y reputación en ruinas. Pensé en todas las demás mujeres y niños que se encontraban en situaciones imposibles, necesitando a alguien que luchara por ellos. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Don Herbert sonrió. La primera sonrisa genuinamente cálida que le había visto. Excelente. ¿Cuándo puedes empezar? Esa noche les conté a Sofía y Lucas sobre la oferta de trabajo durante la cena. Sus reacciones fueron todo lo que podría haber esperado. Eso es genial, mamá, dijo Lucas. ¿Vas a ayudar a niños como nosotros? Niños y sus mamás, corregí. Familias que necesitan a alguien en su esquina. ¿Viajarás?, preguntó Sofía. Porque si lo haces, podemos a veces ir contigo durante las vacaciones de verano. Veremos, dije. Pero ya me estaba imaginando las posibilidades. Una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva forma de definirme que no tenía nada que ver con ser la esposa de alguien o una víctima. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me paré en mi dormitorio, no el nuestro, y me miré en el espejo. La mujer que me miraba era diferente de la esposa ingenua que había planeado una fiesta de aniversario 6 meses atrás. Esta mujer tenía acero en su columna y fuego en sus ojos. Esta mujer se había enfrentado a la peor traición imaginable y había salido no solo intacta, sino más fuerte. Pensé en todas las mujeres que estaban viviendo mi vida anterior, confiando por completo, amando incondicionalmente, nunca imaginando que la persona a la que le habían entregado su corazón podría destruirlo con tanta crueldad. Pensé en las mujeres que estaban descubriendo aventuras, enfrentando la humillación pública, preguntándose si tenían la fuerza para defenderse. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Las palabras salieron con facilidad, fluyendo de un lugar de sabiduría ganada con tanto esfuerzo y una feroz determinación. Para la mujer que lee esto en la oscuridad. Quizás encontraste esta historia a las 2 a.m., incapaz de dormir porque descubriste algo que lo cambió todo. Quizás estás sentada en tu coche en un estacionamiento, tratando de decidir si ir a casa y fingir que no lo sabes. Quizás te preguntas si eres lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que viene después. Quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Hace 6 meses, yo era tú. Yo era la mujer que pensaba que su matrimonio era sólido, que confiaba por completo, que nunca imaginó que la persona que más amaba podría orquestar su humillación pública por sus propios deseos egoístas. Yo era la mujer que se sentía ingenua, estúpida y completamente destrozada. Pero esto es lo que aprendí.
Ser traicionada no te hace débil. Te hace una superviviente. El hombre que se suponía que me protegería eligió destruirme. La mujer que se suponía que era mi amiga más cercana lo ayudó a hacerlo. Contaron con mi silencio, mi complacencia, mi disposición a sufrir en privado en lugar de defenderme en público. Se equivocaron. No tienes que ser una víctima. No tienes que sonreír y fingir que todo está bien mientras tu mundo se desmorona. No tienes que proteger a las personas que te están lastimando a expensas de protegerte, a ti misma y a tus hijos. No te voy a mentir. El camino que tienes por delante es difícil. Habrá noches en las que llores hasta que no te queden lágrimas. Habrá momentos en los que cuestiones cada decisión que hayas tomado. Habrá personas que te juzguen por defenderte, que te digan que seas la persona más grande o que pienses en los niños. Pero esto es lo que no entienden. A veces ser la persona más grande significa mostrarles a tus hijos que las acciones tienen consecuencias. A veces pensar en los niños significa enseñarles que se merecen algo mejor que una vida construida sobre mentiras y traición. No eres responsable de arreglar lo que otra persona rompió. No estás obligada a perdonar a alguien que no lo siente de verdad. No estás obligada a callar sobre el abuso, la traición o la humillación, solo para que otras personas se sientan cómodas. Tu dolor es válido. Tu ira está justificada. Tu deseo de justicia no es vengativo. Es humano. Encuentra a tus aliados. Puede que estén donde menos te lo esperas. Un ex-suegro que valora la integridad por encima de los lazos de sangre. Una hermana que te ayudará a planear con tu regreso. Una abogada que cree en luchar por lo que es correcto. La confianza es difícil cuando te han traicionado, pero todavía hay buenas personas en el mundo que te apoyarán. Documenta todo. Guarda registros. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No eres paranoica. Estás aprendiendo a protegerte. Cuida de tus hijos, pero recuerda que tú también importas. No puedes dar de una taza vacía. Tu curación es tan importante como la de ellos, y mostrarles que te valoras a ti misma les enseña a ellos a valorarse. Y lo más importante, no te defines por lo que te hicieron. Te defines por cómo respondes a ello, cómo reconstruyes, cómo eliges seguir adelante. Ahora soy libre de maneras que nunca imaginé posibles. Libre de la constante ansiedad de preguntarme si era suficiente. Libre del agotador trabajo de amar a alguien que no valoraba ese amor. Libre de la prisión de un matrimonio construido sobre mentiras. Me despierto todas las mañanas en una casa llena de risas y honestidad. Mis hijos han aprendido que el amor significa respeto, que las familias deben ser espacios seguros, que su madre es lo suficientemente fuerte como para protegerlos cuando más importa. Tengo un trabajo que le da significado a mi vida, relaciones basadas en el respeto mutuo y un futuro limitado solo por mis propios sueños. Esto es lo que se siente la libertad después de la traición. No la ausencia de cicatrices, sino la presencia de fuerza. No la ausencia de tristeza, sino la presencia de esperanza. No la ausencia de miedo, sino el coraje para enfrentar lo que venga. Tienes ese coraje dentro de ti. Siempre lo has tenido. Ahora solo necesitas dejarlo salir. La mujer que planeó humillarte en tu propia fiesta de aniversario te subestimó por completo. No cometas el mismo error. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiente de lo que te sientes. Te mereces algo mejor de lo que te han dado. Y cuando estés lista para luchar por ello, descubrirás algo mágico. Has tenido el poder todo el tiempo. Lucha. Levántate. Di tu verdad. El mundo está esperando para ver qué harás con tu libertad.
Con amor y solidaridad, Ana. Guardé el documento y cerré mi portátil, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Mañana comenzaría mi nuevo trabajo, ayudando a otras mujeres y niños a encontrar su camino para salir de situaciones imposibles. Pero esta noche dormiría en paz en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de la tranquila satisfacción de una vida reconstruida de las cenizas de la traición. Por la mañana, Sofía me se encontró tarareando mientras preparaba café. «Te ves diferente, mamá», observó, robando un trozo de tostada de mi plato. «¿Diferente cómo?» «Feliz. ¿Cómo realmente feliz? No solo fingiendo que estás bien». La abracé. A esta sabia hija que había aprendido demasiado joven que el mundo podía ser cruel, pero que también habías aprendido que nosotros podíamos ser más fuertes. «Estoy realmente feliz», le dije. «Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente quién soy y qué quiero hacer con mi vida». «¿Y qué es eso?» «Ayudar a otras personas a descubrir que son más fuertes de lo que creen». Sofía sonrió. «Me gusta eso. ¿Puedo ayudar a veces?» «Absolutamente. Los ayudaremos juntas». Mientras se iba a la escuela, miré alrededor de mi cocina luminosa y honesta y sentí algo que no había experimentado en años. La certeza absoluta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La fiesta de aniversario estaba 6 meses en el pasado, pero, en muchos sentidos, había sido el comienzo de todo lo que importaba. El comienzo de mi vida real. El comienzo de mi libertad. El comienzo de convertirme en la mujer que siempre debí ser.